Si yo tengo una calculadora que trabaja con 3 cifras significativas y otra con 2, el mismo número se representa a la izquierda bien y a la derecha cortado, ¿sí? Ese 7 no se puede representar. Entonces, el siguiente número que yo puedo distinguir en la primera calculadora va a ser este, 0,348 por 10 a la 2. Y en la otra calculadora va a ser 3,5 por 10 a la 2. ¿Sí? Fíjense que la escala de números, si yo quiero construir todos los números que pueden ser representados por la primera calculadora, va a ser, y si me paro arbitrariamente acá, voy a tener este número, y el siguiente número por 10 a la 2, y el siguiente número que voy a ver va a ser 0,348 por 10 a la 2, y el siguiente número que voy a ver acá va a ser, obviamente, 0,349 por 10 a la 2, y así puedo seguir. Y en la calculadora de al lado va a ser parecido, pero un poquito distinto. El primer número, si me paro arbitrariamente, va a ser este. El siguiente número va a ser 0,35 por 10 a la 2. El siguiente número va a ser 0,36 por 10 a la 2. Y acá pongo en evidencia una de las desventajas que tiene este sistema. Todos los números que están aquí, en esta parte que es sombra en amarilla, entre el 0,347 por 10 a la 2 y 0,348 por 10 a la 2, no pueden ser representados. Por lo tanto, no puedo representar todos los números reales. Tampoco se van a representar estos números que están acá. Tampoco se van a representar si yo uso 2 cifras significativas. No se representan todos estos números, ni todos estos. Por lo tanto, utilizando el sistema de numeración de punto flotante, no se pueden representar todos los números. Mi recta de números reales va a tener huecos. Y los huecos van a estar definidas por justamente la mantisa. Mientras más dígitos o bits tenga la mantisa, los huecos van a ser menores. Igual hay infinitos números acá, ¿no? Mientras menos dígitos tenga mi mantisa, ¿sí?, mi computadora va a poder distinguir entre números de una forma más grosera. Por otro lado, ¿cuál es el número más grande que yo puedo representar con mi calculadora? Va a estar determinado eso por el exponente. Si yo solamente puedo poner un dígito en el exponente, ¿sí?, acá puse un 2, pero podría ser el número más grande que puede ir acá es 9. Si yo coloco acá un 9, eso va a ser de los números más grandes que yo pueda escribir. Y va a llegar a un límite. Por lo tanto, mi recta va a tener un supremo, ¿sí?, un número, el menor de las cotas superiores. Y va a tener, ¿sí?, huecos, y va a tener un máximo, va a tener también un mínimo, ¿sí?, el mínimo de donde sale, de colocar un signo negativo aquí, ¿sí?, a la mantisa, ¿sí?, y colocar el número más grande aquí. Y eso hace, entonces, que mi recta numérica, o sea, los números con los que yo puedo trabajar en una computadora, tengan limitaciones. No voy a poder trabajar con infinitos o números muy grandes, y no voy a poder trabajar con todos los números reales. Tengo que ir saltando de un número a otro. Y eso va a hacer que me traiga un montón de problemitas para hacer cuentas. Cuando yo estoy utilizando
53 bits para la mantisa. Eso es aproximadamente un número en formato decimal que tiene aproximadamente 16 cifras significativas decimales. Entonces, yo podría escribir el número pi, por ejemplo, con 15 cifras decimales, o sea, con 16 cifras significativas. Si yo utilizo el sistema de numeración de punto flotante de 64 bits. Si yo quiero colocar, si yo quisiera trabajar con el número pi con mayor precisión, con, qué sé yo, con 100 dígitos, yo tendría que utilizar un estándar distinto, ya no el estándar de 64 bits. Tendría que, de esta norma, ¿sí? De la IEEE de 64 bits. Yo tendría que utilizar otro estándar, otra forma de definir los números. Que hay, existe, y eso lo van a ver un poco con Alejandro en las prácticas. Como estos números, los números que utilizan las computadoras, no son exactos, sino que tienen errores, van a tener errores relativos asociados. Y el error relativo asociado va a ser función de, como máximo, va a ser función de la cantidad de cifras significativas. Fíjense que si nosotros estamos utilizando 16 cifras significativas y usando la formulita que vimos hoy al principio de clase, que esta fórmula nos dice la cantidad de error relativo que puede tener un número que tiene 16 cifras significativas, ¿sí? Con esto ustedes pueden saber cuánto error pueden, con cuánto error pueden dar una cifra utilizando esta cantidad de dígitos decimales. Fíjense que si ustedes colocan acá 15, ¿sí? Este número es 0,5 por 10 a la menos 13%. Este es el nivel de error más pequeño que pueden alcanzar con estas cifras. Si ustedes, esto es un número bastante pequeño, ¿sí? O sea, prácticamente 5 por 10 a la menos 14%. Ese es el error que pueden tener en un número. Está bastante bien para casi cualquier cosa que ustedes quieren hacer, pero no para todo. Muchas veces ustedes van a necesitar más cifras, ¿sí? O van a tener que tener cuidado con las operaciones para que no haya una propagación de errores muy grande. Y voy a ir terminando un poquitito la clase con dos conceptos que quería mencionarles. Ya vimos cómo trabaja la computadora con un sistema binario. Los guarda en un lugar fijo y bien determinado. Esa palabra de 64 bits. ¿Qué pasa si ustedes quieren hacer operaciones con los números? Van a tener que tener en cuenta este orden. Si suman, ordenar para que el exponente sea el mismo, o si multiplican, van a tener que hacer la operación dígito a dígito, y si después hay que sumar, hay que tener en cuenta este orden. Pero una computadora, para que vean que es un poco distinto el concepto de multiplicar y dividir. El número 2, el número 1 binario es así. Esto es el número 1. El número 2 se escribe así. El número 3 se escribe así. El número 4 se escribe así. El número 5
6, 7, 8. Hasta ahí nomás. Se escribe así. 1, 0, 0, 0. Fíjense, ustedes saben que 8 dividido 2 es 4. ¿Sí? Y no me piden que demuestre eso. Y fíjense, si a este número que está acá, lo voy a poner acá, 1, 0, 0, 0. Este es el 8. Y este es el 4. ¿Sí? ¿En qué se parecen? En que empiezan igual, pero terminan distinto. ¿Sí? Esta parte es el 4. Este 0 que está acá hace que se corra todo a la izquierda y lo transforma en 8. Por lo tanto, si ustedes tienen este número, que sería 8, y ponen la coma aquí, es 8. Si ustedes este mismo número ponen la coma acá, es 4. Si esta misma cantidad de dígitos sería, ¿no? Ponen la coma acá, el resultado es 2. Si ponen la coma acá, el resultado es 1. Dividir en la numeración binaria significa correr la coma. ¿Por qué dividir? Porque el único número por el que se puede dividir es 2. Dividir por 1 es el mismo número, no tiene sentido hacer esto. O sea, la única división que tiene sentido es dividir por 2. Y lo mismo multiplicar. Multiplicar por 2 es correr la coma a la derecha. Dividir es correr la coma a la izquierda. Fíjense qué fácil que es hacer la multiplicación y la división una computadora. Es una pavada. Esta operación programada en un procesador es facilísima. Para sumar es un poquitito más complicado. No vamos a ver cómo se hace la suma. Pero para que vean que las operaciones en computación con este sistema binario es muy fácil. Y es un poco distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y a ver, otra cosa más que les quería decir es, sabemos cómo están trabajando y almacenando los números en una computadora. Ahora, ustedes en una calculadora generalmente tienen algunas funciones que son, por ejemplo, seno. ¿Sí? Ustedes tienen la función seno de 35. Quieren calcular el seno de 35 grados. Y esto les da un número, tanto. ¿Sí? Le da este número. ¿Sí? Yo no me sé de memoria el seno 35. Y después quieren calcular el coseno. Coseno de 35 les da este número. ¿Ustedes saben cómo hace la computadora o la calculadora para calcular esto? Otra pregunta que tengo. Ustedes quieren saber el número pi. Ustedes aprietan una tecla y la calculadora les da 3,14 y algo más. Y otra cosa. Ustedes quieren calcular la raíz cuadrada de un número. Por ejemplo, 35,21. La raíz cuadrada. Ustedes tienen acá un número. ¿Tienen idea de cómo funciona esto? ¿Qué hace la calculadora para devolverle estas cantidades que que ustedes saben que me devuelve? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien conoce? ¿No? Yo no, profe. No. Hay algunas cosas que pueden ser fáciles. El número pi. El número pi siempre es el mismo número, debe estar guardado en una memoria. ¿No? Existe algo en las calculadoras que es la memoria, la memoria ROM, que no se borra cuando se apaga. Y otra que se llama la memoria RAM. ¿Ustedes vieron eso en taller de computación? ¿Se acuerdan? En la memoria ROM yo puedo guardar el número pi.
¿sí? Yo grabo en el microprocesador y digo, cada vez que aprieten esta tecla que me den este número. Entonces está guardado. Siempre viene bien guardadito este número. Pero de todos modos, lo que está acá arriba y lo que está abajo son funciones. Una función que se llama raíz cuadrada, eso tiene que estar guardado, no el número de aquí, porque sería ineficiente. Y tiene que estar guardado otra función que sea la función seno y la función coseno. Bueno, eso es lo que está guardado en la memoria ROM, en la memoria que no se borra cuando se apaga. Entonces, déjenme que haga un poquitito más de lugar. Así escribo. Entonces, lo que saben hacer la computadora, yo les mostré recién cómo se multiplica y divide. Es muy fácil. La suma también es fácil, pero no me quiero detener ahí. Las 4 operaciones básicas, la calculadora o la computadora los hace muy eficientemente. Y con esas 4 operaciones, ustedes saben, se pueden replicar o aproximar estas otras funciones. La raíz, seno, coseno, cualquier otra función que a ustedes se les ocurra, se puede aproximar por estas 4 operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Y la forma de hallar esta aproximación las hay de varios tipos. Pero una de las formas más potentes es utilizando la expansión en series de Taylor. ¿Se acuerdan de Taylor? Seguro que sí. Taylor lo voy a poner acá el desarrollo, si quieren pongo, pero bueno, no tiene mucho sentido porque... Pero ustedes saben que esta expansión en series de Taylor para una función, qué sé yo, f de n, es igual a la función evaluado en un valor inicial, en n0, más la derivada de la función evaluada en n0 por 1 sobre, ¿cómo es? Perdón, n menos n0 dividido factorial de 1 más la derivada segunda evaluada en n0 por n menos n0 al cuadrado sobre factorial de 2 más, y esto sigue así, ¿sí? La fórmula genérica sería la derivada késima evaluada en n0, n menos n0 a la k, todo sobre factorial de k, ¿sí? Esto, y es una serie infinita, sigue. La clásica es la definición de la función exponencial, ¿sí? La función exponencial es equivalente a el número e elevado a una potencia de x, ¿sí? Es una función que se puede desarrollar en la expansión en series de Taylor y utilizar varios términos de esta expansión para calcular la función en forma aproximada, el valor de e a la x en forma aproximada. Existe una expansión especial de serie de Taylor que son las expansiones en series de Maclaurin. La expansión en series de Mac, que es una expansión en serie de Taylor, donde el n0 que yo puse acá está evaluado en 0. Esa es la única diferencia de la expansión de Maclaurin. Vamos a cambiar de color, no me gusta el rojo. Entonces, si ustedes quieren la expansión de la aproximación de e a la x, es
de Maclaurin sería 1 más x al cuadrado. Esto ustedes, si tienen ganas, lo pueden desarrollar, ¿sí? Aplicando esta fórmula general que vimos aquí. Y acordándose que el n0 está evaluado en 0, o sea, cuando x vale 0. X al cubo sobre 3 más x a la cuarta, sobre esto, más, y así sucesivamente. Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, los primeros 3 términos, de esta expansión de Maclaurin, van a tener un valor aproximado de e a la x. Vamos a suponer que ustedes quieren calcular la exponencial, de e a la quinta, por decir algo. Entonces sería 1 más 5 más 5 al cuadrado dividido 2, usando los primeros 3 términos. Esto les va a dar un valor aproximado. Sí, acá en realidad es un signo aproximado, ¿no? Si ustedes quieren mayor precisión, o sea, disminuir el error relativo entre esta cantidad y el verdadero valor de e a la quinta, van a utilizar más términos. Sería más 5 al cubo dividido factorial de 3, o sea, 6. Si quieren más precisión, sería más 5 a la cuarta dividido 6 por 4, 24. Si quieren más precisión, le van agregando términos. Resulta que si la calculadora que ustedes usan, ¿sí?, tiene, por ejemplo, 16 cifras significativas. Esta es la precisión, vamos a suponer, de la calculadora que ustedes usan. Entonces, ustedes van a tener, o los diseñadores de calculadoras, van a tener que saber cuántos términos de la expansión en series de Taylor tienen que usar para darle la exponencial de un número con esta precisión, por lo menos. Porque si no le ponen la cantidad de términos necesarios, el valor que les va a dar va a ser muy malo, ¿sí? Entonces, todos los diseñadores de calculadora tienen que tener en cuenta eso, la cantidad de términos que hay que usar. Y así como yo les mostré esta expansión en serie de Taylor para la función exponencial, va a haber una para la función seno, para coseno, para tangente, para raíz cuadrada, para todas las funciones que están en la calculadora. Y esta expansión es la que está guardada en la memoria ROM, la memoria que no se borra cuando se apaga. Y ustedes saben que estas expansiones de Maclaurin o de Taylor son infinitas. Y yo les dije recién que podemos tomar los primeros 3 términos. Se pueden tomar los 4 primeros, los 5, los 6, los séptimos. Si ustedes eligen los 3 primeros y no usan todos los que siguen, nosotros decimos que estamos truncando. Estamos truncando la serie de Taylor. Entonces, cuando ustedes tienen una serie de Taylor, ¿sí?, f de la n, y se quedan con el primer término, n a la 0, por n menos n0, y así sucesivamente. Cuando ustedes eligen quedarse acá con la serie, por ejemplo, nosotros decimos que tenemos una expansión de serie de Taylor de orden 1. Cuando tomamos los primeros 3 términos, tenemos una expansión de orden
2. Cuando tenemos los 4 primeros términos, tenemos una expansión de orden 3, y así sucesivamente. Como ustedes pueden elegir dónde truncar, ¿sí? Acuérdense que truncar es cortar. Corto y me olvido lo que está a la derecha, me quedo con todo lo que está a la izquierda. Cuando ustedes hacen esto, estamos generando un error en la función. ¿Sí? Un error en la función. Y el error que nosotros estamos generando se llama el error de truncamiento. Entonces, cuando nosotros cortamos una función en serie infinita, cortamos arbitrariamente donde nosotros queremos porque no nos da más el tiempo o lo que sea, estamos generando algo que se llama error de truncamiento. Fíjense que es muy parecido a lo que dijimos hoy al principio de la clase. Cuando nosotros cortamos un número arbitrariamente, generamos un error de truncamiento. Hoy temprano hablamos de error de truncamiento o truncamiento de un número. Esto es el error de truncamiento de una función. Cuando yo digo error de truncamiento, es para una función. Siempre, 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 siempre. Cuando yo digo que trunco un número, es para un número. ¿Sí? Entonces, siempre que yo diga error de truncamiento, es que yo estoy usando una forma aproximada, ¿sí? Porque uso una forma aproximada de una función que está dada por una serie infinita. ¿Sí? Eso me genera el error de truncamiento. Y hay algo que se llama error de redondeo. El error de redondeo sale de que los números tienen limitadas cifras significativas. Esta CS significa cifras significativas. Y estas son las dos causas de errores que salen cuando yo ocupo una computadora o una calculadora. Errores que salen de aproximar funciones que son infinitas, que es el error de truncamiento. Y si yo ocupo un número limitado de cifras significativas, entonces estoy generando error de redondeo. Y estas dos cosas siempre están presentes. Siempre van a estar presentes en cálculo numérico. Siempre, 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 salvo un caso. Cuando ustedes están operando con números enteros y números enteros que no son muy grandes y siempre sumando o restando. ¿Sí? Cuando ustedes ya tengan alguna división, puede ser que ya no sea cierto. Cuando ustedes tengan alguna multiplicación, puede que no sea cierto. Pero el 90% de los casos, o por no decir el 99% de los casos, ustedes van a tener algún número decimal entre medio, y cuando tienen el número decimal y lo ocupan, puede haber error de truncamiento y va a haber error de redondeo. Y antes de terminar, les voy a mostrar aquí un programa que nosotros usamos, que es el Wolfram Matemática. No es el programa de cabecera, pero para que vean cómo muestra los números la computadora.
Así que voy a pasar de compartir el PowerPoint a compartirles esta otra aplicación. A ver, acá. Bueno, en este programa escribo los números, me devuelve los números. Y este programa, por ejemplo, si yo pongo 1 dividido 3, siempre me da la representación más exacta. 1 dividido 3 es un valor que, como ustedes saben, es periódico, ¿no? 1 dividido 3. Si yo le pongo un puntito al final, sabe que el valor no es exacto, por lo tanto me muestra todos los dígitos. Y la cantidad de dígitos que me está mostrando acá, no sé si se ve, voy a ponerlo un poquito más grande, acá. A ver, creo que ahí se ve un poquito mejor. La cantidad de dígitos que acá me está mostrando son entre 15 y 16 dígitos exactos. Y esto es la notación de punto flotante que está usando mi computadora para hacer los cálculos. Si yo no hubiera puesto el puntito este que está acá, que le puse al final del 3, y pongo solamente 1 dividido 3, el resultado más exacto posible que me muestra es 1 dividido 3, un número fraccionario. Y la computadora interpreta que la precisión que tiene este 1 es infinita, la precisión que tiene este 3 es infinita, algo que vimos en una clase anterior. Por lo tanto, me dice, esta es la representación más exacta que te puedo dar. Si vos querés trabajar, o sea, en las instrucciones de uso del programa dice, si yo quiero trabajar con la notación de punto flotante, tengo que poner un número con coma. El número con coma puede ser en el 3 o en el 1, cualquiera de los dos. Y si uno de estos números es un número con coma, acá es el 1, el resultado es un número con coma. O sea, un número con la notación de punto flotante. En este programa en particular, si yo pongo pi, como el número pi es un número que no es exacto, que no tiene una representación exacta en forma limitada, uso este símbolo, pi. Pero si yo quiero ver un valor numérico de este número pi, yo lo que puedo hacer es poner pi con un comando. Profe, no se ve lo que usted está proyectando. Ah, ¿no? Se Bueno, quedó colgado en un tercio. a ver, voy a volver a compartir. Un momentito que me aparezca la cámara. A ver. A ver. ¿Ahora se ve? Estoy escribiendo. Sí, se ve. Fíjense, si yo quiero escribir pi en forma decimal, uso un comando que se llama n, no es muy importante eso ahora, y me da una forma cortita del número. Si yo quiero ver más dígitos, acá puedo poner 16, me da con 16 dígitos. Si yo quiero ver con un poco más de dígitos, por ejemplo, 50, le pongo 50 y me da el número pi con más dígitos. Cada vez que yo estoy haciendo esto, la computadora no está usando la notación científica, sino que está utilizando algo más. Está usando un cálculo interno para calcular el número pi con más dígitos. Todo esto se puede hacer, ¿sí? Esas limitaciones que yo les hablé antes de la numeración de puntos flotantes es algo que está grabado en el procesador de la computadora, en el hardware, y es la forma en la que la computadora calcula rápidamente.
eso no significa que yo no pueda usar estos números más grandes como recién les mostré. La única diferencia es que si yo quiero utilizar números que sean más grandes, ¿sí?, con más cifras significativas, yo tengo que usar un programa que me hace el cálculo por software. No importa ahora qué cálculo. Pero ese procedimiento por software es más lento. El procedimiento por hardware es más rápido y es el más eficiente. Y es el que usa todos los programas que corren en la computadora. Desde el navegador de internet, Excel, los programas de matemática, los programas de física, los programas del procesador de texto, lo que ustedes quieran, usan eso. Si quieren algo especial, que generalmente los únicos que piden algo especial son los programas de matemáticas, MATLAB, Wolfram, Derive, Maple, Octave, le tiene que traer incluido una forma de pedirle más cifras, de que maneje más cifras. Y eso es lento. Todo lo que sea Excel, Explorer, Word, cualquier otro programa, no necesita. Y ahí no lo van a poder hacer. Salvo que sea un lenguaje, un programa un lenguaje de programación o algo especial. En general, la mayoría de los números que van a soportar las computadoras tienen estas limitaciones que vimos hoy. El 95% de la aritmética que ustedes van a usar es con puntos flotantes. Y si ustedes van a trabajar con computadoras viejas o computadoras industriales o computadoras que usan los militares, a veces los números no se representan con 64 bits, se representan con 32 bits o con 16 bits. Y en esos casos, los números, los números son más pobres, las representaciones son más limitadas y van a tener los mismos problemas, pero antes. Por eso hubieron muchos problemas industriales, porque la gente que programó, que hizo los programas, no tuvo en cuenta las limitaciones del sistema de numeración que utilizaban las computadoras. Por ahí hay algunas historias, si ustedes quieren, si ven en internet, o creo que en el libro de matemáticas que les di hay algunas, o pongan en internet problemas de cálculo numéricos en la industria o en la vida real, van a aparecer muchos problemas que se generan porque hicieron mal las cuentas. Y esas son las consecuencias de no saber la cantidad de cifras que tienen o que usan las computadoras. Vamos a terminar acá la clase. Creo que ya les di mucha información.